El aporte más significativo de Carl Gustav Jung para la psicología lo hallamos tras su distanciamiento de Sigmund Freud, su antiguo compañero y maestro. Jung empezó a discordar con Freud a partir de su descripción de la psique, o sea, el conjunto de procesos inconscientes e inconscientes propios de la mente humana, lo cual consideraba Jung era una visión un poco reduccionista. No pues, decía Jung, no se puede explicar a las personas solo por su impulso sexual y sus experiencias traumáticas de la infancia, pensaba. Y así se embarcó en la búsqueda de una psicología más compleja. Sigmund Freud, en la juventud de Carl Jung, había sido declarado persona no grata en la comunidad académica. Su explicación de la psique era considerada más que audaz, aberrante por los intelectuales de principios del siglo XX. Sin embargo, Jung le concedía algo de credibilidad y llegaron a compartir así varios puntos de vista. Primero, en una larga reunión en la que se dice que ambos conversaron 13 horas seguidas sin llegar a ningún acuerdo, y luego por correspondencia, donde Freud le manifiesta: mi querido Jung, prométame que nunca desechará la teoría sexual. Es lo más importante de todo. Vea usted, debemos hacer de ello un dogma, un bastión inexpugnable contra la negra avalancha del ocultismo. Jung llegó a creer que Freud estaba cegado por sus propias ideas, y es que él, como psiquiatra, ya había examinado en pacientes casos de neurosis en los que la sexualidad desempeñaba un papel secundario comparado con el estrés económico, las aspiraciones profesionales o la adaptación social. Así, Jung empezó a elaborar una nueva descripción de la psique. En principio, Carl Jung vio que existía una conexión entre la psique y sus productos, lo que comúnmente llamamos manifestaciones culturales. Por lo tanto, se plantea un estudio regresivo donde a menudo empleaba herramientas procedentes de la antropología, la sociología, la psicología, la religión, el arte y la interpretación de los sueños. Sí, sé que todo este conjunto te podrá sonar de pronto muy poco profesional, quizás hasta un tanto de charlatanería, pero debemos entender que la psicología era entonces una ciencia relativamente nueva en aquella época. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, y la mayoría de sus exponentes estaban intentando ordenar en ella una serie de nociones prestadas de otras materias. Es lo normal. Es como que si de pronto se crease una nueva ciencia del estudio de la madera, por ejemplo, la maderología, y en este caso, por ejemplo, sería comprensible que los primeros maderólogos extraigan conceptos de la biología, la química y la botánica. Sí, quizás te parezca un poco extraño que te explique esto o que me estoy desviando un poco del punto, pero lo hago para que comprendas por qué el contexto de la psicología era tan caótico en los años de actividad de Jung, Freud, Watson y los otros pioneros en este campo de estudios. En fin, una de las cosas más interesantes del pensamiento de Jung es su planteamiento de que la psique está integrada en 3 esferas: la conciencia, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. La conciencia y el inconsciente individual son 2 conceptos que ya habían sido descritos por la psicología anteriormente. Los podemos ver, por ejemplo, en Freud. La conciencia es el conocimiento de lo que se está haciendo y de lo que es. El inconsciente es, por el contrario, los procesos mentales no percibidos por el individuo. Bien, a estos 2 conceptos Jung añade uno más, lo que vendría a ser un inconsciente que opera a un nivel más profundo que el inconsciente personal. Se trata del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo parte del inconsciente individual y se manifiesta en arquetipos. Arquetipo viene de la palabra griega arge, que significa principio, y tipos, que significa huella. Y esto para Jung son los patrones básicos de nuestra conducta. Pero, ¿de dónde vienen estos arquetipos y cómo se forman? Bien, no hay que perder de vista el término inconsciente colectivo porque su significado es tan remoto que se remonta a la época en la que se desarrollaron la mayor parte de culturas del mundo, donde las reglas de juego y el funcionamiento de la civilización dependía en gran medida de la astrología, el culto a los dioses y la alquimia. Es comprensible esto si te pones a pensar que a lo largo de la historia de la humanidad hemos pasado mucho más tiempo creyendo en un funcionamiento mágico esotérico del cosmos que en el conocimiento científico. De hecho, aún hoy hay muchos que lo creen así. Según Jung, son por los vestigios, las huellas del pasado.
Según Jung, no debemos desatender estos vestigios porque forman parte de nuestra psique y son los que nos configuran en el presente. Desterrarlos o ignorarlos sería desconectarnos con nosotros mismos, y esto tarde o temprano nos traería como consecuencia una neurosis, o sea, un trastorno nervioso o sentimental por exceso de racionalización. Los arquetipos moldearían la forma en la que la conciencia humana puede experimentar el mundo y autopercibirse. Además, llevarían implícitos la matriz de respuestas posibles que es dable observar en un momento determinado en la conducta particular de un sujeto. En este sentido, hay que entender que Carl Jung no expone la hipótesis de los arquetipos para predecir cómo nos comportamos, por ejemplo, según estímulos y respuestas, que era lo propio del conductismo, sino por el contrario, intentaba interpretar por qué muchas de nuestras acciones nos remiten a lo espiritual y de manera inconsciente. Es por eso que en base a las reacciones inconscientes del individuo ante los fenómenos subjetivos, Jung empieza a estudiar los tipos psicológicos. Entonces, el psicólogo plantea dos ejes de personalidad. Primero, la introvertida y luego la extrovertida. No hace falta ahondar mucho en esto si entendemos introvertida como una persona reservada que prefiere volcarse a su interior, y extrovertida a una persona sociable que se siente más cómoda con el exterior o con más personas. Sobre estos dos ejes, Jung combina las 4 funciones psicológicas básicas: el pensar, el sentir, el percibir y el intuir. Las dos primeras, pensar y sentir, eran para Jung las funciones racionales, mientras que percibir e intuir eran las funciones irracionales. Así quedan formados entonces los 8 tipos psicológicos de Jung, tal cual lo publicó en su obra homónima de 1921. Y estos se resumen así. Pensamiento introvertido o introvertido pensamiento. Son los que se formulan preguntas y tratan de comprender su propio ser, apartándose para ello al reino de sus ideas. Son de pensamiento abstracto y filosófico. Segundo, de pensamiento extravertido o de extravertido pensamiento. Son personas que se rigen a sí mismas y a los demás según reglas y principios fijos. Crean explicaciones acerca de todas las cosas a partir de lo que el individuo ve alrededor. Se describen como realistas y de pensamiento muy poco variable. De repente un poquito necias quizás. Número 3. De sentimientos introvertidos o de introvertido sentimiento. Inaccesibles al resto de la gente, dan sin embargo una impresión de autonomía y de armonía, y suelen apasionarse por la música y la poesía. Sufren y ríen en silencio y sobre todo sin postearlo en el Face. 4. De sentimientos extravertidos o de extravertido sentimiento. Les gusta demostrar sus afecciones y compartir sus emociones. Son sociables y bien adaptados a su época y a su medio. Les interesa el éxito personal y el social. Son un poco volubles, eso sí, les interesa mucho lo que los demás opinen de ellos. Número 5. De sensaciones extrovertidos o de introvertido sensación. Se nutren de sus impresiones sensoriales más que de ideas abstractas y viven inmersos en sus sensaciones internas. A menudo son modestos y callados. Según la definición de Carl Jung, este tipo de personalidad suele describir a personas que se dedican al arte o a la artesanía. Número 6. De sensaciones extravertidas o de extravertido sensación. Les interesan los fenómenos externos, son gente práctica, sencilla y aceptan al mundo tal cual lo perciben. Las personas descritas por este tipo de personalidad son muy dadas a la búsqueda del placer en la interacción con otras personas y entornos reales. Número 7. De intuición introvertida o de introvertido intuición. Son soñadores y se entregan a sus visiones internas. Se empeñan en transmitir una experiencia esotérica singular. A menudo se desconectan de la realidad para sí mismos. Y número 8, de intuición extravertida o de extravertido intuición. Su intuición los hace tener olfato para cualquier novedad. Suelen solucionar disputas y ser líderes carismáticos. Son los que emprenden proyectos a largo plazo o los que se lanzan a aventuras o viajes sin nada más que su intuición. ¿Y tú, en qué tipo de personalidad te encajas? Si eres una de aquellas que conecta con este canal, te invito a suscribirte al mismo o también a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. También tengo un canal secundario llamado Monitor Fantasma Blog.
De momento se despide de ti tu amigo Josué y espero verte en una mi próxima oportunidad. Per aspera ad astra.